va sin cobertura. A ver de qué va a hablar la loca esta hoy. Pero el Señor ha traído algo a mi corazón. Creo que es muy necesario. Lo sabemos. Yo creo que todos los que estamos aquí... ¿Hay alguien que ha venido por primera vez? No. ¿De visita que no sea creyente? No, tú eres creyente, Vicente. Pero todos los que estamos aquí peinamos alguna que otra cana en el Evangelio. Muchos años de Evangelio, de escuela dominical, de campamento, de algunos de por ahí mezclados de scout, de todas las cosas. Muchos campamentos y sabemos mucha Biblia. Y yo no voy a abrir la caja de Pandora ni voy a revelarte algo que no sepas. Pero sí algo que a mí el Señor me ha revelado de una forma diferente. Y eso quiero compartir con vosotros. Y cuando está hablando, si habla la predica de sin cobertura, el Señor me ha hablado mucho en este tiempo sobre el Salmo 91. ¿Cuántos sabéis cómo empieza ese salmo? Fuerte. Eso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Buah! Y si encima se dice así con voz, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿verdad? Suena como... Y yo decía, va, Señor, no se sabe quién es la autoría de ese salmo. Unos dicen que un autor, otros dicen que otro, pero exactamente no se sabe. Pero sí podemos saber que eso viene inspirado del corazón de Dios para la iglesia en general. Porque mucha gente dice, bueno, pero es que para el pueblo de Israel, que No. La Biblia no es solo para el pueblo de Israel. Cuenta la historia del pueblo, pero la Biblia también es para nosotros. Y ese salmo es para cada uno de nosotros. Así que, Martín, ¿me lo puedes poner por fin? Que me he dejado la gafa en mi casa. No puedo leer la Biblia hoy, lo siento. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspí pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia y lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Buah. Cada versículo de este salmo es una promesa del Señor. Y una promesa que a lo largo de este ratito que vamos a estar juntos, vamos a descubrir cómo el Señor la hace real en nuestras vidas. Mira, si tú te levantas por la mañana, ¿cuántos levantáis como yo con las lagañas así pegadas, sin poder ver? Si Fran no sé cómo sigue enamorado de mí, qué lástima. Con la cara, a veces la cara hinchada, dormía así, la sábana, ¿verdad? Todo el mundo se levanta así, y el que me diga que no, entonces lo tengo yo que ver, ¿eh? El que diga que no, lo tengo yo que ver. Pero, ¿qué hacemos? Bueno, la gran mayoría, yo ya no, porque no puedo, pero ¿qué hace la gran mayoría de la humanidad? Se levanta y ¿qué es lo primero que va? ¿A por qué? ¿A por un café? ¿A por un café? ¿A que sí? ¿A que sí, Tony? Esta predicación te va a llegar, hermano. Y van sonámbulos a la cafetera. Yo en este caso sería descafeinado porque ya no puedo café. Pero te levantas y tú dices, es que
esta frase la hemos dicho todo el mundo. Hasta que yo no me tome el primer café, no soy persona, ¿verdad? Yo no soy persona. No importa ni que te lave la cara. Ni que te lave la cara ni que te peine. Tú te tienes que tomar el sorbito de café para que el chute de energía te venga arriba y te despierte, ¿verdad? Eso lo hemos dicho muchísimas veces y muchísimas personas. Y tiene su sentido. Porque, ¿sabéis? Si tú pones, en este caso, tu cafetera italiana, que es donde mejor sale el café y donde más rico huele, tú la pones, pero ahora te va al vitro y le das y la vitro no va. Los nervios se te ponen a poner, ¿verdad? Que la vitro no va, que no tiene conexión, que no tiene. Y si tu vitro no tiene conexión, tú no tienes café. Y entonces ya empieza el día muy mal, muy mal. ¿Y ahora qué hago? Sin café, y ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mira, la conexión tiene un propósito. Y eso es una realidad. Si tú no enchufas la cafetera, el café solo no va a salir. Es un ejemplo muy tonto, muy simple, pero es una realidad. Porque todo tiene, la conexión tiene un propósito. La cobertura tiene un propósito. De los que estáis aquí, ¿cuántos habéis ido alguna vez a manantiales de vida al campamento? ¿Qué te pasa allí? Que te ponen los nervios crispados. Porque no hay cobertura por ningún lado. ¿Y tú sabes qué tienes que hacer para que haya cobertura? Salirte al camino. Y en el camino parecemos... Aquí. Venga, voy a llamar. Mi madre decía, niña, ¿qué te vas y no llamas? Yo decía, mamá, si es que es imposible, si es que allí no llega el wifi. No llega. Y eso a ti te hace entrar en un estado de ansiedad, de estrés, de no saber, ¿no? Sobre todo los que somos papás, que la mayoría lo somos cuando mandamos a nuestros hijos. Y es que mi hijo está allí ahora. Y yo la semana pasada yo le decía, pero niño, ¿tú no puedes decirme si ha llegado al campamento o no ha llegado? Mamá, ¿cómo no voy a llegar? Digo, pues yo qué sé, hijo. Llámame. Mamá, ¿tú sabes que allí no hay cobertura? Pero ellos están disfrutando, pero el que se queda aquí se queda con los nervios crispaditos, ¿verdad? Pues mira, eso debería de crearnos a nosotros de estar fuera de la cobertura del Señor. Un estado de ansiedad. Un estado de, ¿ahora qué hago? ¿Por dónde voy? Porque así es la ansiedad. ¿Qué hago con mi vida cuando yo me salgo de la cobertura? Me gustaría poneros una imagen de un pajarito. ¿La tenemos, Martín? Mira, cuando yo leía este salmo, yo me imaginaba esto completamente. El que habita el abrigo del Altísimo morará. Y eso es una mamá pajarito protegiendo a sus hijos. Estas fotos son de las que le gustan a Marta, ¿eh? De las que protegen. Y me gustó esta foto porque la mamá pajarito no solo protege a sus crías, sino que encima los mira. Sus ojos están fijados en esas crías para que no se salgan ni por un lado ni por el otro, sino que estén realmente bajo las alas de esa mamá. Y yo quiero que tú sepas que eso significa para nosotros estar en la cobertura del Señor. Esa foto lo dice realmente cómo es el Señor cuando tú lees este salmo y tú le dices, yo quiero habitar al abrigo del Altísimo. Y así es la realidad. Y quiero que me acompañéis, no me voy a extender mucho, pero quiero que me acompañéis a un texto de la Biblia, porque hay un hombre que de todo hemos oído hablar, y hay un capítulo muy famoso en la Biblia, que él no perdía la cobertura por sí mismo, era el pueblo el que le hacía perder la cobertura del Señor, y el que lo llevaba a extremos que... Así que acompáñame a Éxodo capítulo 33. Voy a intentar leer, sí. Del versículo 7, dice: Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento, y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión,
toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna descendía y se quedaba en el aire a la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Mirad, antes de que sucediera este pasaje, en el capítulo anterior está el capítulo del becerro de oro. Los focos me están matando, ¿Qué calor hace? Estaba el capítulo 32, era cuando Moisés se fue al monte y Dios le dio las tablas y el pueblo veía que Moisés tardaba mucho y le decía a Aarón, su hermano: Aarón, ¿dónde ha ido Moisés? Aarón. Entonces mira, Moisés no baja, nosotros queremos celebrar fiesta, vamos a hacernos unos ídolos. Y claro, entendemos que como ellos venían de Egipto, de más de 400 años de esclavitud, y en Egipto ellos estaban acostumbrados a que los egipcios adoraran a otros dioses. Y entonces ellos no lo adoraban, pero sí sabían cuál era la cultura de los egipcios. Entonces ellos pensaron, si los egipcios se lo pasaban bien adorando a esos dioses, Moisés no baja de aquel monte, que parece que se va a quedar allí a vivir, pues vamos a hacernos nosotros nuestros propios dioses. Así que Aarón, que no fue inteligente, en vez de decir, no, vamos a esperar a Moisés a ver qué es lo que trae de parte de Dios, sí. Y entonces todas las mujeres empezaron a quitarse sus pendientes, su oro, todo lo que tenían de oro, y Aarón lo fundió. ¿Y qué hizo? Un becerro enorme. Y ahora la gente por allí danzando, el pueblo danzando, tal. En ese momento, el pueblo de Israel perdió toda la cobertura, toda la conexión que tenía con Dios. Por impaciente, por no saber, por tampoco conocer a Dios de una forma como lo conocía Moisés. Y por no esperar la recompensa de Dios cuando Moisés bajara. Así que ellos no quisieron esperar y empezaron a adorar a ese becerro. Que entonces Moisés bajó y vio lo que estaba pasando, se enfadó con razón y todos sabemos la historia, ¿verdad? Pues mira, sigue el versículo y dice: un día Moisés dijo al Señor: tú me estás diciendo, llévate a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me mira con agrado y con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Y el Señor le dice: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso y todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Fíjate, el Señor antes de esto le dice a Moisés: mira, coja al pueblo y lárgate, vete de aquí, porque me está consumiendo la ira y voy a acabar con ellos. ¿Cómo pondrían al Señor cuando se fueron de esa cobertura? ¿Cómo encendieron el corazón de Dios en decir: pero ¿qué estáis haciendo, mis almas mías? Pero si yo os acabo de sacar de Egipto, del esclavo, de 400 años de esclavitud y más, mira, fueron tan bendecidos por Dios que a mí me hubiese gustado ahí en ese momento estar, cuando dice la palabra del Señor en el capítulo 13 de Éxodo, que la nube los guiaba de día y la columna de fuego de noche para que pudieran ver. Vieron la gloria del Señor, gozaron la gloria del Señor, disfrutaron de comida
que no tenía explicación de dónde venía esa comida. Y en un segundo que Moisés fue a por algo que Dios le había dicho, el pueblo se gira y se vuelve a la antigüedad, a lo que estaban acostumbrados. Si leéis la historia del pueblo de Israel, ¿cuántas veces le dijeron a Moisés: mira, que nos has sacado de Egipto y ahora que nos trae aquí, ¿cómo vamos a cruzar el mar? Qué listo eres, Moisés. Y encima mira, si te gira, ¿quién viene detrás? Los egipcios a matarnos. ¿Para qué nos saca? Pues yo me hubiese quedado allí. Así debe ser. En toda la historia de Éxodo, así debe ser. El pueblo se quejaba una y otra vez y una y otra vez. Y Dios, con su paciencia infinita, le mostraba su gloria. Venga, ¿qué queréis? ¿Maná? Maná. ¿Estáis cansados del maná? ¿Qué queréis? ¿Pajarito? Pajarito. ¿Qué queréis? Una nube que les guiaba. Y una columna de fuego. Vieron la gloria del Señor. ¡Qué pueblo más terco! ¡Qué pueblo más duro de servir!, como dice en este capítulo. Y Dios le dice a Moisés: mira, coge al pueblo y te larga, porque como yo vaya contigo, voy a consumir al pueblo. Y le dice Moisés: Señor, ¿qué me estás contando? Y le dice Dios a Moisés: ve y dile esto al pueblo, que yo te voy a sacar, pero que mi presencia no va a ir contigo. Pues yo creo que Moisés, el pobre mío, diría: pues estamos ya perdidos. Ya sé que no tenemos nada que hacer. Ya sé que van a venir los egipcios y nos van a matar. Si la presencia del Señor, no. Así que Moisés va al pueblo y le dice al pueblo que Dios nos va a sacar, pero Él ha dicho que con nosotros no viene. Y dice ese capítulo que el pueblo se vistió de luto. Cuando le has visto las orejitas al lobo, cuando has visto que el Señor está duro, lo que te va a decir. Se vistió de luto y se quitaron sus joyas y sus cosas. Y el Señor le dijo: soy duro de servir. Pero el clamor de Moisés a favor de ese pueblo hizo que el Señor no los consumiera. Si leéis el capítulo, dice: se encendió la ira de Dios. Y yo dije, leyéndole, dije: Señor, pero tú también te enfadas así como de esa ira. Y no me contestó, pero yo me imaginé la respuesta. Y no sabes cuántas veces. Pero no solo con ellos. Porque no me digáis que nosotros no somos como el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos disfrutado de todo lo que el Señor nos da? Muchas. Pero ¿cuántas veces hacemos? Nos damos la vuelta y volvemos al antiguo. Y nos quejamos, y protestamos, y lloramos. Y el Señor, en su infinita misericordia: venga, no te voy a consumir, Miriam, que yo lo tengo que tener hasta aquí, pero no te voy a consumir, Miriam. Venga, un poquito más. Venga, voy a ser un poquito más paciente. Y sigue siendo paciente conmigo y con vosotros. Y mirad, cuando yo estudiaba esto, toda esta semana, en el diccionario de la lengua española encontré que la palabra cubierta es para tapar o resguardar algo, para cobijar, hecho o efecto de cubrir algo que cubre un objeto o persona con el fin de producir algún efecto. Y cuando yo leí eso, yo decía: para producir algún efecto. ¿Qué efecto quería el Señor cuando dice en el Salmo: te cubrirá con sus alas? ¿Qué efecto dice? ¿Qué podemos nosotros entender cuando leemos ese Salmo? O cuando vemos aquí como el pueblo se sale de la cobertura y Moisés le dice: Señor, ten misericordia. ¿Y sabe lo que le dice el Señor? Que eso ya me chocó. Y le dice el Señor, yo creo que tiene bastante humor, le dice: vale, Moisés, pero tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y tú, hay que echarse un poquito a temblar con esto, porque puede ser que un día el Señor se canse y diga: Miriam, se acabó mi misericordia, ahora te vas
a pasar por un poquito de prueba de fuego, un poquito de desierto, un poquito de soledad, hasta que entiendas que lo que a ti te vale es vivir a la sombra del Omnipotente, bajo las alas del Altísimo, que si no nuestra vida no tendría sentido. Y esa es una realidad. Mira, hermano, la cobertura del Señor es una promesa de seguridad para nosotros. Y con eso yo tendría que decir amén y me bajo. Es una cobertura para nosotros. Y yo creo que eso debería de llenar tanto nuestro corazón. Y yo sé que es difícil, porque este mundo ofrece muchas cosas. Y yo sé que es complicado, porque a veces pensamos más. Y yo no voy a mirar a nadie, me miro para mí, para adentro, o en este caso para mi marido y para mí. Puede decir, es que estoy harto de la iglesia. Es que me falta ponerme un farolillo y ponerme... Es que hago esto... Y te puedes quejar, está en todo tu derecho de quejarte. Puedes quejarte. Pero la queja no significa que tú no entiendas que bajo las alas del Altísimo solamente la cobertura del Señor te proporciona una seguridad. Y eso es una realidad, hermano. La cobertura del Señor requiere una confianza total y absoluta en Dios. Y eso es otra realidad. Porque Moisés no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Moisés no tenía ni idea de lo que le iba a acontecer con toda esta historia. Simplemente el pobre hombre se mata al egipcio, ¿os acordáis de esa historia, verdad? Mata al egipcio, se va al pueblo, lo rescatan una muchacha, se enamora de una, se casa. Pero este muchacho no tenía ni idea de cuando Dios le habló en ese monte y le dijo, a ti te he escogido para librar al pueblo. Y no tenía ni idea de la aventura que le esperaba. Y todos que sabemos la historia, Moisés el pobre tuvo que lidiar con un montón de cosas, porque un pueblo de muchas miles de personas, que no estamos hablando de una iglesia de 80 o 90, que estamos hablando de miles de personas. Y eso es duro. Pero este hombre no tenía ni idea. Pero sí sabía que requería su total confianza en Dios. Y creo que Moisés también fue el que le dijo al Señor, venga, vamos a darle a la aventura, a ver qué sale. Vamos a tirar para adelante. La cobertura en Dios proporciona protección espiritual. Porque hemos leído en el Salmo que dice, ¿mandará qué? A sus ángeles a que te protejan. Mandará a sus ángeles a que te protejan. Y eso es verdad, y cada uno de los que estamos aquí lo hemos tenido que experimentar. Y yo lo he experimentado muchas veces, pero muy fuerte que yo lo experimenté fue el año pasado, cuando me operaron de la tiroides y yo estaba en esa camilla, en el quirófano. Es verdad que estaba un poquito dopado, que ya me habían dopado y que ya tenía la anestesia, pero es verdad que yo pude sentir como el Señor mandaba a sus ángeles que me cuidaran. Y como yo le dije a esa cirujana, pobrecita, la cogí de las manos y le dije, estas manos no las diriges tú, porque Dios acaba de mandar miles de ángeles a que me cuiden y me protejan. Y la cirujana se mira en una otra y dice, hay que ver lo que se aprende en un quirófano, que hay angelitos aquí alrededor. Pero esa es la realidad, porque yo tenía mucho miedo. Y yo le dije al Señor, toma mi miedo, pero esta es la realidad. Y el Señor me dijo, tranquila, y me proporcionó unos ángeles que me cuidaran y su presencia que estaba conmigo. La cobertura de Dios es un refugio en tiempos de prueba. El Salmo 46, versículo del 1 al 3. Martín, ¿me lo puedes poner? Yes, dice Martín, yes. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de dificultad. Dios es un refugio. En cualquier circunstancia de tu vida, Dios es tu refugio. En cualquier momento en el que te encuentres, Dios es tu refugio. Él te va a proteger. Y eso es algo que nosotros tenemos que grabarnos en nuestra mente y en nuestro corazón. La cobertura de Dios proporciona dirección y propósito. Y eso le pasó a Moisés. Porque Moisés tenía una meta.
y él tenía que llevar al pueblo a la tierra prometida. Las dificultades que se le presentaron en el camino, Dios le ayudó a solventarlas. Pero él le decía, allí tengo que ir, allí va a llegar Moisés. Y toda esta gente va a llegar allí con Moisés, porque es lo que Dios le había dicho: ve a la tierra prometida con mi pueblo. No tú, sino lleva a mi pueblo a la tierra prometida. Así que le proporcionó cobertura y una dirección y un propósito. La cobertura de Dios nos lleva a vivir en santidad. Cuando yo leí esto, yo dije, Señor, ¿qué entendemos por santidad? ¿Que vengamos todos los domingos a la iglesia y que en la iglesia tengamos todos cara de bueno? ¿Habéis visto mi cara de buena? A lo mejor mañana lunes no soy tan buena. Que lo soy, ¿eh? Que lo soy. Pero, ¿eso significa santidad? No. ¿Qué significa santidad? Ir a raíces, ir a casa de vida, estar en el grupo de alabanza, en la escuela dominical, venir a limpiar la iglesia, ayudar. ¿Eso significa santidad? No. Eso no es la santidad. ¿Sabe lo que es la santidad? Está cerca del corazón de Dios. Porque Él es santo y yo, cada vez que me arrimo a buscar su intimidad, cada vez Él va santificándome más. Que por supuesto, cuando salgo de la nube, todos sabemos lo que vuelve a pasar. Que no debería de pasar, que deberíamos de intentar vivir esa santidad de una forma real en nuestra vida. Pero yo pensando esto, yo le decía al Señor, y lloraba, yo le decía, Señor, es que cuesta tanto mantenerse santo. Cuesta tanto morderse la lengua en algunas circunstancias, en el trabajo, sobre todo en el trabajo, o en la casa. Bueno, es que Fran y el niño son muy buenos, yo soy un poquito más regular, pero cuesta trabajo, o incluso entre nosotros mismos a veces las relaciones, porque somos personas y chocamos y no tenemos el mismo pensamiento ni el mismo carácter, y cuesta mucho mantener la santidad. Y el Señor me habló y me dijo, que a mí también, cuando tuve la tierra, cuando yo fui hombre, y para mantenerme santo, iba a buscar a mi papá. Para mantenerme firme, buscaba a mi papá. Porque aunque yo era Dios, yo era un hombre en la tierra. Y sabemos que dice la palabra que Él pasó por muchas cosas. Y quizás haya más cosas escritas cosas que pasó que ni siquiera estén escritas. Pero cuesta mucho trabajo vivir la santidad. Y en este mundo, cada vez, esto sí te voy a decir un secreto, hermano, el mundo cada vez se va a poner peor. Cada vez se va a poner la cosa peor. Así, algún día nos levantaremos y estaremos así, con el cartel. Qué susto, ¿verdad? Pero puede ser. Y el mundo se va poniendo cada vez peor. Y mirad, cuando nosotros... Sí, bueno, yo nací en el año 79. La época de los 80, 90 fue una época malísima, malísima, malísima. De droga y de tal, y horrible. Y yo recuerdo ser chiquitita y estar en la plaza jugando con mis amigas y girarme a la esquina y ver allí a una persona metiéndose droga, que yo decía que está haciendo el loco este, ¿no? Pero por ejemplo, en mi caso, mi madre supo guardarme de eso. Nosotros nos toca vivir, a nuestros hijos les toca vivir una época peor que la nuestra. Y cada vez se va poniendo peor. Y nosotros solamente podemos librarnos de esas cosas acercándonos al corazón de Dios, buscando su intimidad, buscando estar más cerca. Porque eso nos va a ir quitando poco a poco nuestra mentalidad. No podemos ser religiosos. No debemos ser religiosos. Porque Jesús no era nada religioso. Nunca buscó ser eso. Pero Él buscaba. Cuando el templo, yo me imagino la escena del templo, me hubiese encantado. Me hubiese encantado ver al Señor así, con ese látigo, por aquí, por allí. Me hubiese encantado verlo, porque mostraría su carácter por el celo de la casa de su padre.
por el celo de la casa de su padre, se llevó a ira. Y aquí el pueblo lo llevó a la ira, porque decía, de verdad, que ¿cuánto trabajito me va a costar si es que me falta bajarme yo en persona para que veáis que soy yo? Y eso lo separaba cada vez más, y eso le hacía perder la santidad. La cobertura de Dios nos proporciona relación y amistad. En este capítulo de Éxodo hay una parte de un versículo que me gusta cuando Dios le dice a Moisés, te conozco por tu nombre. Oh. A mí se me pusieron todos los pelos de punta y lloré como una niña chica. Y yo le decía, ay Señor. Y hay otra parte de este capítulo cuando dice, ay, voy a respirar. Cuando dice, Moisés entraba en la tienda y hablaba con Dios cara a cara, mirándole a los ojos. ¿Y sabéis qué he puesto yo aquí en mi nota? ¡Qué envidia más mala! ¡Qué envidia más mala! ¿Pero significa que yo no puedo hablar con Dios cara a cara? Bueno, cara a cara no lo sé, pero hablar con Él sí. Y que su presencia inunde el sitio donde yo esté, mi habitación, el lugar que yo escoja para tener intimidad con Él, sí. Ahí sí puedo hablar con mi Dios cara a cara y contarle al Señor. Pero la Biblia dice, como si se miraran a los ojos. Y yo decía, cuánta envidia le tengo yo a este Moisés. En ese momento, después ya no. Pero eso nosotros tenemos que buscar. Tenemos que buscar la relación, la intimidad con el Señor. La intimidad con el Señor nos hace estar bajo su cobertura, con conexión directa con Dios. Y creo, hermano, que eso es lo que nosotros, en estos tiempos que nos van a tocar vivir, tenemos que buscar. La conexión con el Señor, buscar de su presencia. Mira, dice que Moisés estableció un lugar para ir allí. Y cada vez que él tenía un problema, dejaba al pueblo y se iba y se conectaba con Dios. Y hemos leído que cuando Moisés entraba, la nube descendía y todo el mundo decía, ahí está Dios. Ha entrado Dios en la tienda con Moisés. ¿Qué estará pasando? Y solo Moisés y Dios, ¿verdad? Pero eso nosotros debemos de buscar. El principio de la conversación de Dios y Moisés no fue muy buena. Porque Dios le estuvo diciendo a Moisés que el pueblo es que me tienen un poquito harto, es que estoy hasta las narices. Y Moisés le podía haber dicho, Señor, y yo también. Y yo también. Pero en ese momento le dice, por favor. Y yo me imaginaba a Moisés mirando a Jesús cara a cara, a Dios cara a cara, y diciéndole, por favor, si tu presencia no viene, yo no quiero irme de aquí, no me saques de aquí. Y yo leyendo este pasaje, yo lloraba, yo le decía al Señor, esa es la realidad de nosotros día a día. Y nuestro anhelo tendría que ser levantarnos cada mañana y decirle al Señor, si hoy tu presencia no viene conmigo, yo no me voy a mover. Si no eres tú el que guía mi propósito de este día de hoy, yo no me voy a mover. Y esa es la realidad del cristiano, hermano, no es más. Nos enredamos en millones de cosas que nos hacen apartarnos de nuestra realidad, que es la presencia del Señor. Y cada mañana deberíamos de decirle al Señor, esto es lo que yo quiero, que tu presencia venga conmigo, que tu presencia me dé descanso, que tu presencia me cubra con sus alas. No quiero otra cosa, no quiero más. Y Moisés le decía a Dios que no puedo sin ti. Dice el Salmo 46, que lo hemos leído, ¿verdad? Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dice el Salmo 32, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Si es que la Biblia está llena de promesas, hermano. Está llena de promesas para tener esta cobertura con el Señor. Está llena. Pero cierra tus ojos por un momento. Por favor, no me mire. Cierra tus ojos y piensa, ¿estaré siendo yo como ese pueblo? Que el Señor me muestra una y otra vez, me muestra una y otra vez. Y yo, como que no, como que me salgo, como que me voy, como que no quiero.
El Señor le respondió a Moisés: yo mismo, Moisés, iré contigo. Te daré descanso y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Creo que es una confirmación tan fuerte de Dios a Moisés de que él estaba en la cobertura y bajo las alas, que creo que fue lo que le dio ánimo a ese hombre para seguir a lo que le esperaba, a lo que le seguía, a lo que le acontecía. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso y encuentran protección, consuelo y cuidado. Y yo no sé, hermano, por eso decía que yo no te iba a traer nada que no supieras, pero algo que sí me reveló a mí el Señor durante esta semana. Y yo he llorado toda la semana y le he dicho al Señor: por favor, no me aparte de esa cobertura, Señor. No quite tus alas de mí. No me aparte, no quite tu presencia de mi vida. Porque sabe que mirando yo decía: Señor, cada vez que Moisés entraba en ese sitio de la reunión, Moisés salía diferente. Moisés salía diferente. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Cada vez que tengáis un encuentro conmigo, tenéis que ser diferente. Tenemos que ser diferentes. Nosotros no podemos ser igual a cualquier otra persona que nos rodee, porque entonces así nadie sabrá que somos discípulos de Jesús. Aparte que la Biblia dice que un discípulo lleva fruto, y lo vimos en la charla que Juanjo nos dio el jueves, ¿verdad? Llevamos fruto, pero también llevamos una esencia, y es la esencia de la presencia de Dios en nosotros. Y a lo mejor te ha pasado que has llegado a un sitio por primera vez y te han dicho: uy, Fran, es que tú eres diferente. Es que tú eres diferente. Y entonces ahí te dice el Señor: venga, habla de mí. Y entonces tú le dices: sí, soy diferente, porque soy creyente, porque la presencia de Dios. Y le hablas del amor del Señor. El amor del Señor es lo que nos hace ser nosotros diferentes. Y Moisés, cada vez que entraba, cada vez que se acercaba, cada vez que tenía intimidad con el Señor, ¿sabe cómo salía? Renovados. Porque la intimidad con el Señor nos da la fuerza para cumplir el propósito. Si pasan los días, y que a veces pasan, hermano, que no creáis aquí que yo soy ahora Santa Miriam de Espartina, que no. Que a veces pasa el día y digo: pero perdóname, Señor, pero es que estoy muy cansada, es que no puedo más. Y me meto en la cama y me quedo con la Biblia. A veces, o con el móvil leyendo la Biblia, y el Fran me lo quita todas las noches y me quita el pobre la gafa del cansancio. Y yo me tuve que parar y yo decía: a lo mejor quizá no es para mí el mejor momento en la noche, cuando ya estoy más cansada, cuando ya estoy más rendida. Pero claro, también me cuesta un poquito más levantarme media hora antes por la mañana. Entonces, que te cueste sacrificio, pero que tengas ganas, porque Moisés vivía con la necesidad y anhelaba la necesidad de la presencia del Señor en cada momento. Por eso cada momento iba a la fuente, iba. Quiero dejarte una frasecita. Dice: no hay nada en la tierra, ni siquiera, escúchame bien, ni siquiera aquello que Dios te da, que pueda satisfacer nuestra alma como aquello que Dios es y su presencia. Y esa es una realidad, porque Dios puede bendecirte mucho y te bendice y puede darte muchas cosas y puede tenerte sobreabundado de bendiciones, pero si el propósito de eso no es que tú te acerques más a Dios, no tiene sentido. Te vas a quedar con la bendición porque Dios te la regala, porque eres su hijo, porque Dios te da bendiciones, pero no tiene el sentido de que tú te acerques y seas agradecido al Señor. Así que es algo importante para nosotros mantenernos, para lo que viene, para lo que cada día vivimos y lo que es nuestra día a día, nuestra realidad. La palabra presencia en este capítulo es panim,
que literalmente significa rostro. Fíjate, cuando dice que Dios, la presencia de Dios bajaba, es panim. Panim significa rostro. Y entonces cuando yo leí esto, yo dije, Señor, es que encima Moisés tenía la suerte de que tú te mostraras tal y como eres. Que tú fueses tan natural como Moisés. Su rostro, ¿qué es lo que te hace a ti tener identidad? ¿Tu mano? No. ¿Tu pelo precioso? No. Tu rostro. Y cuando saludas a alguien, ¿dónde te mira? Al rostro. Hola, encantado, ¿cómo está? ¿Verdad? Porque esa es la identidad de cada uno de nosotros. Yo lo siento, pero no soy tan guapo como yo. No lo puedo evitar decirlo. Pero esa es la identidad. Y Dios le decía a Moisés, ven a mi rostro. Te enseño. Y en el rostro te enseño cómo soy, mi personalidad, mi carácter, mi voluntad. Y volví a decir, qué envidia le tengo al viejito este. No lo puedo evitar. Pero no era Moisés mejor que yo, ni mejor que tú. Simplemente era un hombre con hambre y sed de la presencia del Señor, de lo que Dios tenía para él. Y cuando yo estaba terminando mi predi, el Señor también me dijo, mira, en la intimidad conmigo, el miedo se torna en valentía. En la intimidad con el Señor, el miedo se torna en valentía, porque cuando Moisés se acercaba a la tienda de reunión y Moisés salía lleno de valentía para decirle al pueblo, mira, esto me ha dicho el Señor. Si no había intimidad, Moisés le decía al Señor que el pueblo me va a comer. Entonces el Señor le decía, ven, acércate. Se acercaba, tenía intimidad, se fortalecía, se llenaba, su miedo se disipaba y ahora tenía autoridad para llegar delante del pueblo y decirle, Dios me ha dicho esto. Así que, hermano, ¿tenemos nuestros temores? Pues claro, si nos pusiéramos a hablar de temores aquí, no acabaríamos. Pero si yo tengo intimidad con el Señor, me acerco más a su corazón, yo voy a salir con el miedo disipado y con valentía de enfrentarme a lo que venga, porque sé que el Altísimo me tiene cubierta. Me tiene cubierta. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios. ¿Y Él qué? Fuerte, fuerte. Y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Todavía no ha llegado el tiempo ese que dice la Biblia, ese versículo que dice la Biblia que posiblemente nos acercaremos a Dios y Él ya no esté. Todavía ese tiempo para nosotros no ha llegado. Pero sí ha llegado el momento de acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Y ahora, ¿cómo no puedo perder esa cobertura? Pues hay maneras fáciles de no perder la cobertura. Es acercándonos a la fuente. Dice el Salmo 36, versículo 9. Porque en ti está la fuente de vida. En tu luz vemos la luz. Eso es una realidad. Buscando experiencias con el Señor tampoco se pierde la cobertura. Y todos tenemos momentos en los que buscar al Señor. En tu día a día, en tu forma, como tú quieras, porque ahí nadie se puede meter, porque eso es tuyo con el Señor. Pero acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y cuanto más cerquita de Dios esté, más lleno de Dios está. Porque yo hablaba el otro día con una persona y yo le decía, claro, pero si tú no te llenas, bueno, en verdad me puse muy espiritual. Y le dije, si tú no te empapas de la palabra, si tú no tienes intimidad con el Señor, ¿cómo vas a hablarle a una persona cuando se acerca a ti? Si tú no has tenido una experiencia de amor que te ha transformado con Dios, ¿cómo vas a decirle a una persona que entra por primera vez por esa puerta, ven, si tú no sabes dónde la estás llevando? ¿Verdad?
Fran pone siempre un ejemplo cuando hemos ido a las charlas sobre la alabanza y eso, a iglesias que nos han invitado. Él siempre dice, yo voy a Madrid y pongo mi coche y a veces no necesito ni el GPS, porque yo me sé el camino de llegar a Madrid. Pero si tú nunca has ido a Madrid y no tienes GPS ni tienes mapa, ¿os acordáis cuando había que ir por mapa? Madre mía. Si no tienes mapa ni tienes GPS, ¿cómo vas a saber tú cómo se va a Madrid? ¿Y cómo le explico a una persona que no tiene ni idea cómo ir a Madrid si yo no he ido nunca a Madrid? ¿Verdad? Si yo no voy a la presencia de Dios, ¿cómo le voy a explicar a una persona, ven a la presencia de Dios que Él va a cambiar tu vida? No tiene sentido, no tiene ninguna conexión, no tiene a mí se me escapa del entendimiento. Entonces, si buscamos esas experiencias con Dios, si buscamos esa intimidad con Dios, cuando empiece a venir la gente, como decía Juanjo el jueves, cuando empiecen a venir las personas que necesitamos discipular, necesitamos buscar una experiencia con el Señor para poder discipular a una persona que venga nueva. Y esto simplemente está en cada uno de nosotros. El estar preparado simplemente está en cada uno de nosotros. Quiero ir acabando. ¿Puedes subir el grupo de alabanza, por fin? Yo no sé si realmente esto tiene sentido para ti, no tiene sentido para ti, o es una predicación más, no lo sé. A mí personalmente el Señor me ha hablado mucho, me ha ayudado mucho en esta semana con esto y yo he entendido que si yo hago al Señor mi refugio, si yo habito al abrigo del Altísimo, yo voy a encontrar su presencia cada día de mi vida. Y yo, como cristiano, como seguidor de Jesús, no hay otra cosa más importante que nosotros podamos anhelar tener tiempo en la presencia del Señor. Hay muchas más cosas en la vida del creyente, mucho más, claro que sí. Pero yo le decía al Señor, por favor, y cada vez que yo me vaya a salir, dame una colleja. Dame una colleja, adviérteme, dime, que te vas, que te vas. Pero me gustaría que pudiéramos volver a la imagen del pajarito, Martín. Ahora estoy. Y piensa en esa imagen y piensa en el Salmo. Cierra tus ojos. Yo podía entender en esta semana que el sentido de nuestra vida es Él. Y el grupo de alabanza va a cantar una canción que entre la predicación y esta adoración al Señor esta semana ya fue brutal. Porque hay una parte que dice, es Él y yo por Él estoy gastando mi vida. Perdiendo todo por amor y con alegría, porque Él es el dueño de mis días. Y yo le decía, Señor, cuánta verdad, cuánta realidad. Pero yo no quiero salirme de la cobertura del Señor. Yo no quiero estar fuera del abrigo del Altísimo, porque mi refugio está en Él, mi esperanza está en Él, todo lo que tengo es de Él y para Él. Y ese es el sentido de mi vida, y ese es el sentido de la vida cuando Moisés le decía, por favor, si tu presencia no viene conmigo. Así que yo no voy a pedir que salgáis, yo no voy a pedir que levantes la mano, porque tú puedes orar y tú puedes pedirle al Señor, pero sí me gustaría que tuviésemos un momento de intimidad mientras cantamos esta canción y que podamos examinar nuestras vidas y que podamos entender en
qué momento nos encontramos. Si necesitas refugio, acércate al Señor. Si necesitas fortaleza, acércate al Señor. Si necesitas esas alas del Altísimo te abracen, acércate al Señor.